Bella, sonriente Carolina Perín. Caro, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Bien? Bien, muy bien, con frío. Somos mayoría hoy, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Te tenemos acorralado. Cuidadito, ¿eh? Sí, Cuidadito. sí, Marcela Orbis, Eugenia, yo, totalidad de mujeres. Es así. Bueno, sin duda, repasando un poco los temas, me parece que el de más fuerte impacto es la visita, obviamente, de Papa Francisco a Río. Para aquellos que a lo mejor, bueno, están siguiendo las últimas noticias a propósito de esta visita a través de la 2x4, les contamos, porque el público siempre se renueva, como dice Mirta, que su llegada fue muy sencilla, casi igual que su partida en un avión de Alitalia, llevando su portafolio en mano, él mismo, ascendiendo, saludando a las azafatas y compartiendo ese viaje con un número muy interesante de periodistas que lo acompañan desde allá. Su llegada a Río fue similar. Vimos a una presidenta de los Estados Unidos de Brasil muy sencilla, ataviada simplemente con un traje, sin grandes custodias ni parafernalias, recibiéndola al pie de la escalerilla y en un emotivo saludo al Papa Francisco, a pesar de que Dilma es una mujer que se ha manifestado como agnóstica, no una mujer de fe. En aquella visita que digamos que ella realizó como jefa de Estado al Vaticano, a la entronización del Papa Francisco, bueno, ella lo manifestó de esa manera. Algunas de las palabras que el Papa Francisco virtió hace apenas unos segundos a propósito de lo que le mencionaba en su primer discurso en Brasil. Dice: vengo a golpear las puertas de su corazón, refiriéndose a los brasileños. No traigo oro ni plata, sino a Jesucristo. En este momento se la vio muy emocionada a Dilma, ¿no? Ella había hecho un discurso previo en donde había hecho referencia a lo que ha sido la bandera, diría yo, del Partido de los Trabajadores en Brasil: tratar de equilibrar la inequidad social que tiene el país que más católicos posee en el mundo y que, sin embargo, justamente por esa cantidad de habitantes le cuesta tanto resolver. Vine a encontrarme con los jóvenes, dijo el Papa Francisco, estos jóvenes de distintas lenguas y variedades, pero que los une ese encuentro que quieren tener con Cristo. Muchos definen este viaje de Francisco al continente, el primero, justamente, al continente de donde él sale como papa, claro, porque si bien es argentino y nosotros estamos fascinados con eso, es el primer papa latinoamericano. Pero muchos lo definen como el momento en el que él va a presentar su evangelio social. Recordemos que el Papa Francisco va a viajar a Aparecida, y Aparecida, en muchos de los oídos, no solamente de los católicos, replicará, porque fue desde allí de donde salió ese documento del CELS, de los obispos de toda Latinoamérica, que adquirió una envergadura tal que lo posicionó a Monseñor Bergoglio entonces como papable. Fue un documento sobre el que él hizo el cierre en ese momento, y el entonces Papa Ratzinger tomó cuenta de esta figura enjuta que a veces pasaba hasta inadvertida, en el sentido de que no era de los obispos que más hablaba, pero que hizo un trabajo perfecto de síntesis sobre el pensamiento de los obispos. Pensamiento que le entregó a nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner en oportunidad justamente de la visita que ella hizo cuando él fue designado papa, y en donde, bueno, tantos recuerdan que le dijo: mire, se lo entrego y aquí a lo mejor pesca algo de lo que nosotros los obispos pensamos. Lo que va a destacar, dicen todos los observadores, no solo los vaticanistas, el Papa Francisco en este viaje es la necesidad imperiosa de evangelización. Que cada uno tome la responsabilidad desde el lugar en donde esté, y fundamentalmente que se ocupe de aquellos que más lo necesitan. Los que sufren, los que están en cárceles, y tal vez el anticipo de este viaje ha sido el viaje del Papa Francisco a Lampedusa. Una pequeña isla, ya lo hemos mencionado acá, muy cercana a África, en donde todos aquellos que quieren ingresar, los más desposeídos que de África quieren ingresar al continente europeo, la eligen para hacer la primera escala. Allí fue la visita del Papa Francisco. Y ahora, bueno, a Río, a lo largo de toda esta semana, donde se esperan grandes definiciones a propósito del rol que le adjudica a la juventud, y que dice que a través de sus ojos podremos comenzar tal vez a ver una nueva era. Quiero hacer referencia también, con respecto a otro tema, que un día como hoy moría Manuel Puig. Todos lo recordamos, este escritor que nació en General Villegas, que falleció en México,
que fue capaz de escribir novelas maravillosas que fueron llevadas al cine, como Boquitas Pintadas, El beso de la mujer araña, La traición de Rita Hayworth. Y también, un día como hoy, se fundaba el Instituto Di Tella. Mira. Fíjate vos, ¿no? Yo recuerdo, y creo que muchos de mi generación también lo harán, esa década del 60, que era tan, diría yo, bulliciosamente creativa. Una época que desgraciadamente fue sesgada por el entonces gobierno de Onganía, pero ¿quién no recuerda la famosa Menezunda de Marta Minujín, de los de mi generación, en donde vos ingresabas a una gran escultura absolutamente sorpresiva, llena de laberintos, que era algo no usual dentro del arte y de la promoción del arte? En donde, bueno, fue un semillero en donde estuvo Soldi. Bueno, sería muy difícil que recordara a todos los que pasaron por ahí, pero me hice un pequeño brevario a Jorge de la Vega, Ernesto Deira, Rómulo Mació, Luis Felipe Noé, bueno, y así podríamos seguir y seguir. Era una Argentina que vivía en los bares, en donde convivían los autores de maravillosos tangos, los poetas, en donde nunca cerraban los bares, los 36 Billares, el Tortoni, el Café La Paz, y los jóvenes nos mezclábamos con el pensamiento de los mayores. Tal vez por eso a mí me permite inclusive esta radio, no porque yo sea tan joven, pero reconocer en algunos de los que aún transitan estos pasillos, muchos de los que yo me sentaba a escuchar, porque era maravilloso poder hacerlo en ese momento. Así que, bueno, nuestro homenaje hoy también al Di Tella. Y el sábado murió una gran dama del periodismo. ¿Y por qué lo menciono? Porque el nombre de ella es Helen Thomas. Fue la periodista, diría yo, más emblemática de los últimos tiempos que tuvo la Casa Blanca. Ella ingresó con el gobierno de John Fitzgerald Kennedy. Le pasaron muchas cosas a Helen Thomas a lo largo de su carrera, y además de ser corresponsal para diversos medios en la Casa Blanca. Tantas cosas le pasaron que un día se manifestó absolutamente en contra del gobierno de Bush, ¿no? Esto es un poco cómo es la mentalidad de una periodista acreditada en casa de gobierno, que sin embargo en el momento en que el presidente era Bush dijo: yo no estoy de acuerdo pero en nada de lo que Bush hace. Sus colegas la penalizaron, aún reconociéndole el valor enorme que había tenido a lo largo de toda su carrera, porque no les pareció apropiado lo que ella había dicho, y la mandaron a la última fila de esa sala de periodistas donde nosotros vemos que cuando los presidentes de los Estados Unidos van a dar una conferencia de prensa, todos los periodistas se sientan y además se presentan y hacen las preguntas que corresponden. Bueno, finalmente le dieron un merecidísimo premio pocos años antes de que falleciera, así que quise hacerle un homenaje a Helen Thomas en nombre de todas aquellas mujeres. Trabajó hasta muy avanzada edad, porque ya te digo, falleció casi con 92 años. Quería hacerle un homenaje para todas aquellas mujeres que abrazan diría yo, con una profunda vocación esta tarea que no es ni más pesada que otras, pero que a veces es ingrata. Y en ellas también quiero homenajear a una gran periodista, Norma Morandini, que el día domingo publicó en el diario Clarín un extenso artículo, retomando, ella hoy es legisladora, pero retomando su vocación de periodista, que creo que nunca la deja, y hablando a propósito, sabes que Norma tiene a su hermano y a su cuñada desaparecidas, que además se llamaban Néstor y Cristina, y en donde hace una profunda reflexión a propósito de todo el caso del comandante jefe del ejército y de algunos recaudos que habría que tomar cuando una luz de alerta sobre esto se presenta, y escuchar a aquellos que por lo menos no hubieran estado tan de acuerdo con este nombramiento, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que pasa en el Congreso con respecto a esto. Temas variados para la agenda de hoy. Ya lo creo, muy interesante, ¿no? Y el recuerdo, la referencia que decías para el Di Tella, que con el correr de los años se ha transformado ya en todo un símbolo, ¿no? Absolutamente, toda una época, sí, sí. Y que fue cerrado por Onganía. Claro, justamente. Bueno, y el Papa allí en Brasil, ¿no? Y tus palabras, tu mirada muy interesante por estas horas, con todo lo que implica, ¿no? Los gestos del Papa desde que asumió, y Brasil, ¿no? Con las desigualdades de un continente tan difícil como el sudamericano. La humildad con la que él camina y con la que se siente tan cómodo. Es así, es así. Siempre interesante escucharte, un placer, ¿eh, Caro? Por favor, nos reencontramos. Así es, en la semana. Carolina Perín.